¿Qué está pasando en el mundo? Apareció el presidente de Rusia con su ejército, demostrando que tiene control de sus fuerzas armadas, en la que dio a conocer la disolución del grupo de mercenarios Wagner, y el comandante fue exiliado a Bielorrusia, en la que no quiere demostrar debilidad ante sus enemigos. Vladimir Putin dijo que habrá duras consecuencias ante esta rebelión, en la que no quiere perder el control del poder de Rusia. Vladimir Putin muestra sus acciones de manera contundente, por eso desmanteló este grupo paramilitar, para que no tengan control de alguna fuerza contra él, y que pueda contradecir sus decisiones que toma Vladimir Putin, y que fuera una amenaza contra Rusia, en la que ya estaba cerca de la capital de este grupo de mercenarios, a 200 kilómetros, en la que evitó una guerra civil. El comandante del grupo Wagner fue exiliado a Bielorrusia para poder disolver esta rebelión en contra de Rusia. Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. Se encuentra Vladimir Putin en la situación más delicada de los 23 años que lleva en el poder, ya que vemos que por un lado no quiere mostrar vulnerabilidad, fragilidad, debilidad, algo que en Rusia puede llevarle a realmente perder las riendas del poder, perder la confianza del pueblo ruso, pero por otro lado también quiere tanto desmilitarizar al movimiento Wagner, o sea que no haya como hasta ahora una fuerza que recibe órdenes, pero no de él, sino de Yevgeny Prigozhin, el dueño, el líder de este movimiento mercenario. Pero junto a esto, él intenta mostrar que existe la posibilidad a estos mercenarios, por un lado, si lo desean, a integrar el ejército, las fuerzas armadas rusas. Por otro, también les abre la puerta a poder regresar a sus casas, a sus hogares. Y por otro también, como decías, el permitirles el ser exiliados a Belarus. Y todo esto para intentar impedir que este movimiento que demostró el sábado que podía transformarse en una amenaza seria para Putin no sea realmente algo que puede llevar a una situación que puede ser muy peligrosa para Rusia. Y entonces hoy Putin, cuando se reunió con los militares, que de hecho el sábado fueron clave a la hora de frenar el avance de los mercenarios de Wagner, cuando se encontraban a tan solo unos 200 kilómetros de la capital de Moscú, les agradeció la lealtad, que realmente sirvieran, afirma él, al pueblo ruso, que sirvieran a la Constitución y de esta forma impidieran lo que afirmó podía haber sido una guerra civil. Escuchemos. Verdaderos defensores de la patria que participaron como camaradas en la lucha contra este caos, cuyo resultado hubiese sido inevitablemente el caos. Ustedes defendieron la Constitución, las vidas, la seguridad y la libertad de nuestros ciudadanos. Salvaron a nuestra gente, virtualmente a nuestra patria. Detuvieron una guerra civil. De hecho, evitaron una guerra civil. Oye, Alexander Lukashenko, el presidente de Belarus, reveló ya que efectivamente Yevgeny Prigozhin se encuentra dentro de su país. Entonces ahora está por ver qué va a ocurrir, qué porcentajes dentro del movimiento Wagner decide autoexiliarse y qué porcentaje decide ya sea integrar el ejército o dejar las fuerzas armadas. Entonces vemos, eso sí, que lo que asegura Lukashenko es que los que decidan llegar a Belarus tendrán un lugar donde poder estar, inclusive está pensando en la posibilidad de crear lo que serían campos de carpas, de tiendas de campaña para alojar a estas personas. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la oposición en Belarus aseguran que por qué tienen que recibir a criminales en su territorio, que es algo que tan solo va a aumentar la inseguridad. Junto a esto, por ejemplo, en uno de los aspectos fundamentales, que son las armas nucleares que fueron trasladadas estas últimas 2-3 semanas por Rusia
al interior de Belarus. Lo que ha asegurado Alexander Lukashenko es que estas armas estarán bajo control ruso, también control de Belarus, pero nunca pasarán a estar controladas por este movimiento mercenario. Nacho. Por supuesto que hasta acá, José, sabemos cómo se ha encaminado el conflicto, puede cambiar desde ya, pero ¿cómo habrían, qué se sabe, sido las negociaciones para finalmente impedir la violencia? Sí, lo que asegura Lukashenko, que fue aparentemente la figura clave que llevó a ese acuerdo que permitió terminar con esa amenaza, fue que Putin le llegó a afirmar que él intentó llamar a Yevgeny Prigozhin pero sin éxito. Entonces al final Lukashenko afirma que logró un número de teléfono en el cual el que contestaba era Prigozhin, y entonces durante el sábado mantuvieron entre 6 y 7 conversaciones telefónicas para intentar llegar a una fórmula que impidiera que la situación pudiera llevar realmente a un conflicto armado abierto. Entonces aquí lo que asegura Lukashenko es que en un determinado momento le aseguró a Prigozhin que si no paraba su avance hacia Moscú serían aplastados como una cucaracha, como un bicho. O sea, lo dijo también de una manera muy dura. También afirma Lukashenko incluso que el tono de hablar de Prigozhin le obligaba realmente a emplear palabrotas. Él incluso dice que estudiaron las conversaciones después y se ha visto que el número de palabras malsonantes que se utilizaron en estas conversaciones era 10 veces superior a lo normal. Pero al final Prigozhin, antes de aceptar, cuando ya se encontraba, según él mismo afirma, Prigozhin a 200 kilómetros de Moscú, dijo: ¿y si ahora paramos, qué nos garantiza?, le preguntó a Lukashenko, que el ejército ruso no nos aplaste realmente ahora cuando paramos el avance. Y entonces fue cuando Lukashenko dio su garantía personal de que no les iba a pasar nada y que iban a poder dar media vuelta y iniciar el camino hacia el sur, que entonces ya se llegó entre Yevgeny Prigozhin y Alexander Lukashenko y también Vladimir Putin, quien estaba al otro lado, digamos. La situación digamos, geopolítica en el mundo está muy difícil. Apareció el presidente de Rusia con su ejército, demostrando que tiene control de sus fuerzas armadas, en la que dio a conocer la disolución del grupo de mercenarios Wagner, y el comandante fue exiliado a Bielorrusia, en la que no quiere demostrar debilidad ante sus enemigos. Vladimir Putin dijo que habrá duras consecuencias ante esta rebelión, en la que no quiere perder el control del poder de Rusia. Vladimir Putin muestra sus acciones de manera contundente. Por eso desmanteló este grupo paramilitar, para que no tengan control de alguna fuerza contra él y que pueda contradecir sus decisiones que toma Vladimir Putin, y que fuera una amenaza contra Rusia, en la que ya estaba cerca de la capital de este grupo de mercenarios, a 200 kilómetros, en la que evitó una guerra civil. El comandante del grupo Wagner fue exiliado a Bielorrusia para poder disolver esta rebelión en contra de Rusia. El canciller ruso Sergei Lavrov menciona que el dólar dejará de circular en el intercambio internacional y habrá otra nueva moneda que jugará un rol muy importante en los países que apoyen el BRICS. Ya debe terminar los abusos de Occidente al tratar de condicionar sus políticas por medio de sanciones cuando los países no comparten sus mismas ideas. Esta transición del mundo unipolar es una realidad. Con este nuevo orden, los países podrán desarrollarse con esta nueva moneda de intercambio que desplazará al dólar, ya que han creado un bloque Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN, en la que quieren derrotar a Rusia en el campo de batalla, así como sacarla del escenario internacional, en la que no podrán hacerlo. Rusia es un país con capacidades económicas que puede soportar cualquier amenaza militar y económica. Defenderemos nuestra soberanía ante cualquier amenaza externa, así como reformar la economía y comercio mundial y apartarnos de los mecanismos creados por Occidente en su modelo occidental y globalización. Te invito a ver el video. Se descubrió carne artificial cultivada en laboratorios, se encuentra en el mercado para la venta, se apoyó su comercialización en Estados Unidos. En consecuencia podría causar el consumo de esta carne en el cuerpo humano. ¿Qué está sucediendo? Con esto tratarían de reemplazar la carne de origen animal y dejar atrás los mataderos de millones de animales. Este prototipo de carne de res y pollo podría estar disponible para el consumo. Es creada por medio de células
células animales de res y pollo, en la que se le proporcionan nutrientes y puedan proliferar estas células en contenedores, han podido cultivar estos tejidos y tratar de reducir el impacto ambiental con la crianza de animales, pero el precio es más caro por su origen. Hay muchos a favor y en contra sobre la utilización de este tipo de tejidos para el consumo humano. No te pierdas próximos videos, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.